tardes, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy, en esta tarde. Quiero pedirle que me acompañen en una breve oración y luego empezamos con el texto de hoy. Padre grande, te alabamos en esta tarde por tu bondad, por tu grandeza. Sobre todo, Dios, porque tú, siendo tan perfecto, te has fijado en nosotros, siendo no solamente pequeños, sino rebeldes, despreciando tu nombre. Cuando éramos enemigos tuyos, tú decidiste amarnos. Y por eso te agradecemos. Que nunca esta verdad sea parte de nuestra mente y que sea ese el mayor consuelo de nuestro corazón, tu amor para con nosotros. Padre, yo reconozco que soy completamente incapaz de predicar tu palabra en mis propias fuerzas. Por eso pido que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que nos bendiga en esta tarde, edificando nuestras mentes, consolando nuestros corazones, pero también exhortándonos de la verdad bíblica y este llamado a luchar en contra del pecado. Convéncenos, oh Dios, en esta tarde y danos ese anhelo y deseo de caminar cada vez más en santidad para ti, para tu gloria. Y también pensando en el mundo que nos observa, en ese mundo que busca cualquier excusa para perseguir o murmurar en contra de los cristianos, que seamos entendidos y caminemos de una manera sabia delante de los gentiles. Pero por sobre todas las cosas, que caminemos en obediencia a ti, que nuestra mayor preocupación sea tu gloria y agradarte a ti, por encima de todas las cosas. Esto es fácil decirlo, Dios, pero cuán difícil es vivirlo. Por eso necesitamos tu Espíritu Santo. Ayúdanos y recibe toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. No soy de aquí ni de allá. Es el título de una canción compuesta por el ya fallecido cantautor argentino Facundo Cabral. No soy ni de aquí ni de allá. Y aunque no trata del tema de la inmigración, bien podría ser una canción que hable acerca de la inmigración. Quienes han dejado su nación para buscar una mejor oportunidad en otro país, muchas veces se sienten así, que no son ni de aquí ni de allá. Buscamos mejores oportunidades de vida y pareciera que no terminamos como de estar en un sitio. Estoy seguro que muchos de los presentes podemos relacionarnos con ese sentimiento, del no ser ni de aquí ni de allá. La mayoría de nosotros somos inmigrantes en este país. Y puede que tú no lo seas, quizás hayas nacido y crecido aquí en España, pero estoy seguro que conoces a muchos inmigrantes, como nos citamos por todos lados. Quizás tienes amigos, compañeros de trabajo, o quizás tu pareja es foráneo. Así que estoy seguro que también conoces ese sentimiento de los extranjeros, de sentir que no pertenecen a ningún lugar. Esta experiencia de ser inmigrante puede variar mucho dependiendo de cómo la persona afronte esto. Hay algunos que rápidamente se adaptan a la cultura y pueden encajar fácilmente en este nuevo contexto en el que están. Incluso su manera de hablar cambia, su acento, muchas cosas se amoldan al nuevo hogar que tienen ahora. Pero hay otro grupo que, aunque están aquí físicamente, sus mentes y sus corazones están en otro lugar. Ahora, cuando hablamos de la inmigración, no hay una respuesta correcta. Cada quien afronta su proceso con los recursos y las oportunidades que tiene. Pero cuando hablamos de la vida cristiana, los creyentes debemos parecernos mucho más a este segundo grupo. Es decir, estamos aquí físicamente y vivimos, crecemos, trabajamos, estudiamos, compramos casas, coches aquí en esta tierra. Estamos aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón deben recordarnos que no somos de este lugar. Debe ser imposible para un cristiano adaptarse a la cultura, lenguaje y forma de vida de este mundo. Recuerdo que cuando mi esposa y yo tramitamos nuestra nacionalidad aquí en España, o nuestra primera residencia, nos hicieron hacer un curso de inserción, de integración social, para demostrar que estábamos
bien integrados a la cultura y que ahora formábamos parte del modo de vida español. Pero para un cristiano, si el mundo le pidiera un certificado de integración social, debería ser imposible obtenerlo. Los cristianos, a diferencia de lo que dice Facundo Cabral, no somos de aquí, pero sí somos de allá. Somos de una nación completamente diferente a la que vivimos. Por eso un cristiano no debería buscar un arraigo social en este mundo. No me malinterprete, no estoy hablando en términos legales e inmigratorios, sino en términos espirituales y de esperanza de vida. El apóstol Pedro, en su primera carta a los cristianos que estaban dispersados, precisamente habla en estos términos. Él les habla a ellos de que son expatriados, es decir, personas que no son del lugar en el que viven. Y el día de hoy es mi deseo que la palabra de Dios cambie la manera en cómo ves la vida. Es mi deseo que la palabra de Dios te dé la perspectiva correcta y que puedas vivir en esta vida como un peregrino, como un extranjero. Así que este es mi argumento el día de hoy. El cristiano como extranjero en el mundo debe vivir radicalmente diferente al mundo. El cristiano como extranjero en el mundo debe vivir radicalmente diferente al mundo. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 18. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de aquellos que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Nuevamente acompáñame en una oración breve, seguiremos con el mensaje. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que este texto transforme la forma en cómo pensamos acerca de la vida. Recuérdanos, oh Dios, que nuestra patria verdadera, nuestra nación, no es de este mundo, sino en la eternidad contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. El pasaje de hoy comienza con Pedro haciéndole un ruego a su audiencia. El versículo 11 dice: Amados, les ruego. Básicamente les suplico, les imploro. Pero para conocer qué significa este ruego, o para entenderlo de una mejor manera, debemos comprender dos cosas que Dios ha hecho con nosotros si es que queremos atender a este ruego que Pedro nos hace por medio de su carta. En primer lugar, Dios a nosotros nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del pecado. En el capítulo 1 de esta misma carta, el apóstol hace un llamado a vivir en santidad. Llama a los creyentes a vivir de una manera muy diferente al mundo, viviendo en santidad, y lo hace sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. En este mundo lo más común es que las personas anden y vivan en una constante rebelión en contra de Dios, preocupados por cualquier cosa vana, por satisfacer sus deseos. Pero para nosotros los creyentes, este es un estilo de vida del que hemos sido rescatados. En Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 16 al 21, el apóstol dice lo siguiente: Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Escuche bien,
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esta es la parte clave. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pedro les está recordando cuál es el fundamento del llamado a vivir en santidad. La santidad es contraria al modo de vivir vano conforme a los deseos carnales de este mundo. Si usted ve a las personas que están en el mundo, las preocupaciones que tienen, los deseos que tienen, las aspiraciones que tienen, son, como diría Eclesiastés, son vanidad. Todo eso es vanidad, persiguiendo humo, satisfaciendo sus deseos. Pero los cristianos, en primer lugar, hemos sido librados de ese modo de vida. Y esto es algo importante, amado amigo que hoy nos visitas. Ese modo de vida no es algo que tú mismo puedas librarte. Todo ser humano está cautivo a un modo de vida vano que se estila en este mundo. Por eso el apóstol dice que hemos sido rescatados no con oro o con plata. La palabra rescate es lo que significa redención. Habla del pago de un precio para liberar a alguien, como si alguien estuviera secuestrado. Cuando alguien secuestra a una persona, los secuestradores lo que piden a cambio es ¿qué cosa? Un rescate, un pago, dinero. Dame algo si es que valoras la vida de esta persona que amas. Exactamente eso es lo que pasa con cada ser humano. Está secuestrado, atrapado, esclavizado, imposible para él mismo librarse de un estilo de vida vano. Y para ser libre hay que pagar un rescate, pero ese rescate no se puede pagar ni con oro ni con plata. La Escritura dice que solamente con Jesucristo, su sangre, su sacrificio, es el único pago que puede librarnos de la potestad del pecado. Y amado amigo, tú y yo hemos vivido una vida muy vana delante de nuestro Creador. Y la verdad es que cuando muramos tendremos que estar delante de ese Creador para dar cuenta sobre cómo hemos vivido. Y si realmente la eternidad te importa y aprecias tu alma, yo te ruego que vengas a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Solo Él puede darte la justificación. Esto es lo que Dios ha hecho con los creyentes. En primer lugar, nos ha rescatado. Como dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, escuche bien, al reino de su Hijo amado. Nos ha sacado de una dictadura del pecado y nos ha llevado al reino de su Hijo Jesucristo. Y esto me lleva a la segunda cosa que debemos entender, nuestra identidad. La identidad del creyente no está en su residencia en este mundo, sino en su nueva residencia celestial. La identidad que tenemos ahora es como ciudadanos y súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente el versículo inmediatamente anterior al pasaje que estamos leyendo, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mira lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche bien, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, pero que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, y que ahora habéis alcanzado misericordia. El cristiano no pertenece a ninguna nación en este mundo. Sí, legalmente pertenecemos a una nación, pero nuestra realidad es que este mundo es algo pasajero, algo que está de tránsito. Algo interesante cuando uno recibe una nueva nacionalidad es que uno debe hacer un proceso llamado la juramentación o la jura, como dicen aquí en España. Y en este proceso
Este nuevo ciudadano español lo que hace es prometer su lealtad y su respeto a la Constitución española, al rey y a todo el ordenamiento jurídico. Cuando usted está ahí, le dicen, usted se compromete o promete lealtad y respeto al rey, a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico, usted tiene que decir sí. Bueno, con la derecha sí lo hago. Y eso mismo pasa con un creyente. Cuando Dios le da ahora a la persona que ha sido nacida de nuevo, le da también una nacionalidad diferente, con unas lealtades diferentes a la que tiene este mundo. Unos valores constitucionales diferentes a lo que tiene este mundo. Un ordenamiento jurídico diferente al que tiene este mundo. Una cultura, un lenguaje y una forma de vida diferente a la de este mundo. El cristiano ahora ya no pertenece a ninguna sociedad aquí. Hablo en términos espirituales. De hecho, Pedro en su carta habla como expatriados, extranjeros y peregrinos. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 1 de esta carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Mismo capítulo, versículo 17. Lo acabamos de leer. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, escuche bien, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Finalmente el versículo 11 del capítulo 2, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Los términos expatriado, extranjero, peregrino y aún peregrinaje, todos tienen la misma raíz en el griego. De hecho, son usados como sinónimos entre sí. Y la idea de esta palabra griega transmite a una persona que vive en un lugar que no es su hogar. Una persona que reside en un sitio que no es el suyo. Aunque está ahí físicamente, no pertenece a ese sitio. Aunque está ahí, realmente no es de allí. Quizás a nosotros lo que más nos ayude sea la idea de estar de vacaciones. Ahora que estamos en verano y hay mucha gente viajando, usted cuando viaja va a un hotel, se queda allí, se ducha allí, se divierte, come, duerme, pero usted sabe que en algún momento va a tener que volver a su verdadero hogar. Usted sabe que por mucho que ese sitio sea cómodo, usted no vive allí. Ese hotel no es su casa, es muy caro para que sea la casa de uno. Usted sabe que está de paso. Es exactamente lo que pasa con los creyentes. Trabajamos aquí, vivimos aquí, nuestros hijos van al cole aquí, pero no somos de aquí. No pertenecemos a este sitio. De ahí que el apóstol nos ruegue y nos suplique como extranjeros y peregrinos en este mundo. Lo que está haciendo es recordando cuál es nuestra identidad. Diciendo, en la situación en la que estáis, yo os ruego que no actuéis como los que son de este mundo, porque ustedes no son de este mundo. No deberían hablar como hablan las personas de este mundo. No deberían actuar ni responder ante las circunstancias difíciles como lo hace la gente de este mundo. Porque ustedes no pertenecen aquí. No es su cultura. No es tu estilo de vida. No es a esto a lo que Dios te ha llamado. Tú tienes ahora una nueva nacionalidad en otra parte. Ahora, ¿qué significa que somos extranjeros? Bueno, en este texto al menos hay 3 implicaciones, pero por razones de tiempo vamos a enfocarnos solamente en una, en la primera. Y te animo a que el próximo domingo vengas para que estudiemos juntos las otras 2. Pero en primer lugar, ser extranjeros en este mundo significa que el cristiano no se amolda a los deseos de este mundo. Escuche bien, ser extranjero en este mundo significa que el cristiano no se amolda a los deseos de este mundo. El ruego de Pedro no tiene que ver con la inmigración legal, sino espiritual. Mira lo que dice en la segunda parte del versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Y qué es lo que nos ruega? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice la Reina Valera. Mi versión dice, las pasiones carnales, un sinónimo. La mayor diferencia entre un cristiano
y un ciudadano de este mundo es que el cristiano lucha en contra de los deseos carnales. La gente de este mundo no tiene ninguna lucha. Usted no ve a ninguna persona del mundo sintiéndose culpable por lo que hace. Y si se sienten culpables, callan sus conciencias. Y buscan cualquier excusa y pretexto para justificar vivir del modo que lo hacen, porque les encanta satisfacer sus deseos. Ellos no sienten ningún tipo de lucha interior entre lo que quieren hacer, que es agradar a Dios, y lo que muchas veces terminamos haciendo, que es pecando. Eso crea un gran conflicto en la mente del cristiano. Pero en la mente del no creyente no hay ningún conflicto. ¿Cómo va a haber conflicto? Si vivir para nuestros deseos es lo mejor que hay. Vivir para los deleites y hacer aquello que quiero hacer es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Ser feliz es el objetivo del no creyente. Haciendo lo que sea que le parezca, aquello que le traiga placer. Pero no es así en la vida del cristiano. Y amado hermano, si no hay ningún conflicto en tu mente entre los deseos carnales y los deseos de tu espíritu, deberías examinar tu propia vida. Porque la batalla que hay entre el cristiano, entre su hombre interior y entre este deseo de pecar que todavía vive en nuestra carne, es algo que nunca nos deja, siempre nos acompaña. De hecho, y esto quizás les va a gustar a nuestros hermanos seminaristas, John Owen en su libro El pecado remanente se refiere al pecado como una fuerza interior que reside en nuestra carne y que inclina y presiona hacia las acciones de pecado. Nos inclina y nos presiona hacia las acciones de pecado. Ese es un deseo que tienen aún los creyentes. Ahora, no es la primera vez que Pedro le dice a estos lectores que se abstengan de estos deseos. En el capítulo 1, versículo 14, les dice: como a hijos obedientes, escuche bien, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Satisfacer los deseos carnales es evidencia de ignorancia y de un alma perdida. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos deseos carnales nunca descansan, hermanos. Son bastante sutiles. Y yo sé que usted lo conoce por experiencia propia. Usted sabe la tensión que hay entre quiero agradar a Dios, pero tengo este deseo en mí, ¿qué hago? Ahora fíjense bien que Pedro habla de que estos deseos carnales batallan contra el alma. No dice batallan con el alma, batallan contra el alma. Es decir, atacan nuestra alma. Son malos para nuestra vida espiritual. Es como fumar. Muchas personas fuman porque les ayuda a tranquilizarse, pero con cada cigarrillo que están fumando están dañando sus pulmones. La acción de fumar, por mucho placer que les traiga, es nocivo para su salud. Es malo para ellos. Y sus pulmones sufren cada vez que ese humo entra y sale de sus pulmones. Exactamente lo mismo ocurre con los deseos carnales. Cada vez que un cristiano se deja llevar por estas pasiones, está dañando su alma y sus conciencias. Está atentando contra su propia vida. Es un mal vicio espiritual. Mismo John Owen dice, hablando de los placeres del pecado, dice: los placeres del pecado son las recompensas del pecado. Y esta es una recompensa con la que la mayoría de los hombres pierden su alma para conseguirla. La gran mayoría de los hombres en este mundo, están dispuestos a cambiar su alma por satisfacer los deseos del pecado. Nosotros, como creyentes que no somos de este mundo, no debemos seguir la corriente de este mundo. No debemos vivir según viven los hombres en este mundo. Por eso el llamado es a la abstención. Y esta es una palabra que a este mundo no le gusta. Esta es una palabra que a este mundo no le gusta. Con muchos jóvenes, cuando usted habla de cuál es el mejor método anticonceptivo, la abstinencia, dice: uy, no, eso no. La abstención, todo lo que sea abstenerse de algo, no. ¿Por qué?
Pero el cristiano sí ve valor en abstenerse de aquellas cosas que son nocivas para nuestra salud espiritual. Pedro les ruega que se abstengan porque son peregrinos en este mundo, porque no son de aquí, no es su cultura satisfacer los deseos, su cultura es luchar en contra de ellos. La palabra abstenerse en el griego significa apartarse o alejarse de ellos. Apartarse o alejarse de ellos. Ahora, cuando usted ve el mundo, cuando usted ve alrededor, lo primero que hay son oportunidades para satisfacer esos deseos. El mundo tiene la labor y es muy diligente en ofrecer oportunidades para pecar. Y por eso nosotros debemos ir en contra de esas oportunidades. Abstenerse de los deseos carnales tiene la idea como cuando uno está nadando en contra de la corriente. Como cuando usted está en la playa y está nadando y viene una ola y otra ola y otra ola y intenta moverlo hacia la orilla, pero usted nada y nada porque quiere llegar más lejos. Exactamente es lo mismo. El mundo va a lanzar olas y olas de oportunidades para satisfacer esos deseos y el creyente tiene que nadar en contra de la corriente. Solamente aquel que nada en contra de la corriente sabe cuán difícil es hacerlo. Pero este es nuestro llamado a abstenernos de estos deseos. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Pues hay tres cosas que creo del texto y del completo de la Biblia que nos pueden ayudar. En primer lugar, para abstenernos de los deseos carnales debemos conocer cuáles son estos deseos en nosotros mismos. Todos tenemos aquí deseos carnales que batallan contra nuestra alma, pero cada deseo va a ser diferente en cada uno de nosotros. No somos siempre tentados de la misma manera. Y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber cuáles son las formas en las que nuestro corazón se inclina hacia el mal. Pedro da una buena lista de cuáles son esos posibles deseos. En el capítulo 4, versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso prácticamente engloba cualquier deseo carnal. Es imposible alejarnos de aquello que no conocemos. En los lugares donde hay peligros por electricidad o radioactividad, ponen una señal muy grande identificando qué tipo de peligro hay. Pero lamentablemente muchos de nosotros cristianos somos ignorantes acerca de nuestro propio corazón. Vivimos ciegos ante nuestra propia condición espiritual. No profundizamos ni en la Escritura ni en nuestro propio corazón. La Biblia es clara cuando nos llama a examinarnos a nosotros mismos. ¿Tú sabes cuáles son tus propias tendencias pecaminosas? ¿Estás claro cómo tu corazón se revela en contra de la palabra de Dios de manera muy sutil? Quizás no sea algo tan grotesco a los ojos del mundo, pero delante de Dios, el orgullo, la envidia, la falta de contentamiento, la búsqueda del placer, cualquier cosa, hermanos, tan sutiles puede tener una raíz en nuestro corazón. La amargura, la queja. ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las cosas que tu corazón busca? Tus propias tendencias. Un puritano dijo, muchos viven toda la vida ciegos a sí mismos. Aunque conozcan otras cosas, no se conocen a sí mismos. Conocen sus destinos, sus distintos estados externos. Saben si son ricos, saben si están bien de salud, tienen cuidado de sus cuerpos y de la enfermedad. Pero en lo que respecta al hombre interior y a los principios referentes a Dios y a la eternidad, saben poco o nada. Amado hermano, ¿este eres tú? Te pregunto, ¿este eres tú? ¿Qué tanto conoces tu propio corazón? ¿Qué tanto vienes a Dios a decirle, examíname, oh Dios, y saca a la luz aquellas cosas que me son ocultas? Mi corazón me engaña, Dios mío, revélame por tu palabra en qué estoy desagradando tu nombre. Si queremos abstenernos de los deseos carnales, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pero en segundo lugar, debemos alejarnos de la tentación. Eso es lo que significa la palabra abstenerse, alejarse de la tentación. Y amado, las tentaciones tienen tres componentes. El primero es el deseo.
Es decir, aquello que quiero hacer. En segundo lugar es la oportunidad. Es decir, la ocasión que me permite a mí satisfacer ese deseo. Y en tercer lugar es la confidencialidad. Es decir, mantener esa conducta en secreto para seguir repitiéndola. Y si tú quieres batallar en contra de los deseos carnales, el deseo va a seguir contigo. Ahora, idealmente este deseo debería irse debilitando y perdiendo fuerza en ti. Nunca se va a ir, pero debería ser cada vez más débil a medida que tú creces en santidad. Pero siempre va a estar. Por eso nuestro enfoque debe ser alejarnos de aquellas ocasiones que nos permiten satisfacer estos deseos. Y en tercer lugar, si peco, confesarlo con alguien de confianza. Buscar un hermano, un pastor, alguien de confianza con quien pueda abrir mi corazón y hablar de lo que me está pasando. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal porque sabe que si se deja llevar será arrastrado. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. No, yo puedo manejar esto. Cualquier cristiano que crea que puede manejar la tentación es como mi hijo pequeño que cree que puede caminar por la carretera sin que lo atropelle un carro. Es ignorancia, es inmadurez. Es una niñería. En tercer lugar, primero debemos conocernos a nosotros mismos, alejarnos de la tentación. Y en tercer lugar, desear la palabra de Dios. Al inicio del capítulo 2, versículo 2, miren lo que dice Pedro. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora en la Escritura, en otra parte de la Escritura, la analogía de leche espiritual con alimento sólido ha sido usado para mostrar la inmadurez de algunos cristianos. Pero este no es el punto de Pedro. El punto de Pedro no es la madurez o la inmadurez de la leche espiritual. Lo que Pedro está diciendo es que un cristiano debe tener un deseo, un anhelo, un hambre por la palabra, igual que el que tiene un niño recién nacido por la leche materna. Mire, mi hijo Mario es tranquilito hasta que tiene hambre. Y no le importa si son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, él va a gritar, llorar, y no es que se cansa, nunca se cansa. Va a gritar y te va a despertar porque sí, porque tiene hambre. Pues con esa misma intensidad, con esa misma hambre es que usted y yo debemos desear la palabra de Dios. Pero creo que muchas veces deseamos otras cosas en vez de la palabra. Debemos meditar, estudiar, profundizar, memorizar la Escritura. Si no, seremos muy pocos efectivos en contra de estos deseos carnales. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tenemos que luchar en contra de estos deseos? Pues esta es una lucha de por vida. Amado hermano, esto es una lucha que no va a terminar. Mientras estamos aquí en este mundo, estamos luchando, haciendo papeleos, metiendo solicitudes de inmigración hasta que conseguimos los papeles, ¿no? Ahora sí ya soy español, ya puedo estar más tranquilo. Para el cristiano, esa sensación solamente va a llegar cuando nos muramos. Ya he sido librado de la carne. Ya finalmente no lucho más con el pecado, estoy en la eternidad con Dios. Mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:2, mire lo que dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y en este caso la carne no significa la carne mala como sinónimo de pecado, sino la carne en físico. Lo que resta de esta vida física ya no la vivimos siguiendo los deseos como lo hace la gente de este mundo, sino que la vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque ahora somos una nación diferente. Amados, nosotros debemos vivir no satisfaciendo nuestros deseos, sino luchando en contra de ellos. El mismo Pedro en el capítulo 2, versículo 9 dijo: sois nación santa. Si no hay una lucha real en tu vida en contra del pecado, deberías con temor cuestionar tu propia conversión. Si no hay en ti un deseo mayor por la santidad, una aflicción por el pecado, me pregunto, hermano, ¿realmente has nacido de nuevo?
Si tu mayor preocupación no es agradar a tu Dios, entonces, ¿cuál es tu interés? Y finalmente, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de abstenernos de los deseos carnales? Mira lo que dice el versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnia, como de malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Me gusta como lo dice la Reina Valera, porque conecta las dos ideas. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Pedro reconoce las dificultades que tendremos aquí al ser extranjeros. Él sabe que los cristianos estarán siempre sometidos a una evaluación, a un mayor escrutinio que el resto de los hombres. No sé si usted ha escuchado a alguien decir, oye, eso que es cristiano. A la persona no le parece mal lo que está haciendo, pero como es cristiano, entonces sí. No, se burlan de nosotros por nuestra obediencia a Dios, pero al mismo tiempo esperan que seamos perfectos en todo y que nunca fallemos. Cuando un cristiano hace algo malo, se magnifica a los ojos del mundo. Pero cuando el mundo hace algo malo, no se puede escandalizar, es su propia cultura, es su propio lenguaje, son ciudadanos del mundo. Por eso no somos de aquí. Por eso nos ven distintos, por eso buscan perseguirnos, cuestionarnos, hablar falsedad. Si hablaron falsamente acerca de Cristo llamándolo demonio y diciendo que era un hipócrita y un falso, no lo harán también de nosotros. Por eso el creyente debe mantener una buena manera de vivir delante de los gentiles. Y esto significa los no creyentes. Porque no debemos dar ninguna excusa para que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. No debe haber ninguna excusa en nuestra conducta para que ellos piensen que somos unos hipócritas. O que piensen que la religión cristiana es una falsedad. Ese era el ejemplo de la iglesia en Corinto, donde su mal testimonio, su propia conducta era peor que la de los no creyentes. Un hombre durmiendo con la mujer de su padre. Y Pablo dice, eso ni aún entre los gentiles se escucha. Ese no debe ser el llamado nuestro. Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, este anuncio se hace por medio de la proclamación del Evangelio. No quiero que pensemos como aquellos que dicen que uno debe predicar el Evangelio solamente con su vida y hablar cuando sea necesario. No, eso es una mala interpretación de lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura está diciendo es que nuestro mensaje debe ser respaldado con un estilo de vida santo. Que las personas puedan ver que hay una coherencia entre lo que decimos creer y lo que vivimos en verdad. Que no hay una doble vida. Que no hay una hipocresía como lo hacían los fariseos. Jesús dijo de los fariseos, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque lo que dicen es correcto, pero lo que hacen no. Y ese debe ser nuestro testimonio. Que lo que hagamos y decimos sea conforme a la voluntad del Señor. Nuestra manera de vivir debe ser un motivo de gloria a los gentiles para Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo en Mateo 5:16. Hablando de que somos la luz del mundo, dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, escuchen bien, para que cuando vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los no cristianos te pueden odiar, pueden ir en tu contra, pero si tu testimonio delante de ellos es santo y bueno, terminarán glorificando a Dios por tu vida. Terminarán dando gracias a Dios en quien no creen por tu vida. Si cuando eres maltratado les sirves, si cuando te ultrajan, tú respondes con bendición y no pagando mal por mal, ellos se darán cuenta, porque no tendrán ningún tipo de excusa. Más adelante, fíjense lo que dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. La Reina Valera dice, hagan callar. En pocas palabras, los cristianos tenemos que callar la boca al mundo con un estilo de vida santo, aún a pesar de que ellos nos persigan.
aún a pesar de que ellos hablen mal de nosotros. En Tito 1:16, Pablo habla de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora escuche bien, todos estos textos tienen una frase en común: buena obra. Jesús dijo, para que cuando vean vuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Pablo dice, estos son reprobados en toda buena obra. Y Pedro dice, mantengan buena su manera de vivir, para que en lo que calumnien de vosotros, cuando vean sus buenas obras, glorifiquen a Dios. No solamente muchas veces no conocemos cuáles son las tendencias de nuestro corazón, pero tampoco conocemos cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Cuando Peter predicaba sobre Efesios capítulo 2, él decía que Dios no nos salva por obras, pero nos ha salvado para obras. Dios nos ha salvado con un propósito, traer gloria a Él, pero también para que andemos y hagamos cosas en este mundo. No hacemos lo que hacemos para ganar el favor de Dios, hacemos lo que hacemos porque ya tenemos el favor de Dios. Recuerdo una conversación que tuve con un compañero de trabajo que no es creyente, y él me decía, yo no creo en la religión, pero sí le agradezco que haya hecho hospitales, que haya hecho escuelas, que ayuda a los pobres. Bueno, eso sí se lo agradezco. Esta persona es completamente opuesta al Evangelio. Pero aunque odia el Evangelio y odia a Dios, no puede evitar decir, bueno, hay que reconocer que estas buenas obras son buenas. ¿Es eso lo que nosotros estamos haciendo? Acompañando nuestro testimonio verbal con un testimonio de vida lleno de buenas obras. Hablaremos mucho más de estas buenas obras en el próximo domingo. Pero para finalizar, amados hermanos, quiero terminar nuevamente con palabras de John Owen. Fíjense lo que dice hablando acerca de nuestra lucha con el pecado y la forma en cómo debemos vivir en este mundo. Dice, despierten ustedes en cuyos corazones haya algo de los caminos de Dios. ¿Acaso no quieren evitar deshonrar a Dios y a su Evangelio? ¿No quieren evitar el escándalo sobre los santos y los caminos de Dios? ¿No quieren evitar dañar sus conciencias y poner en peligro sus almas? ¿No quieren evitar contristar al Espíritu Santo, quien es el autor de todos sus consuelos? ¿Acaso no quieren mantener sus vestiduras sin manchas y escapar de las lamentables tentaciones y contaminaciones de los días en los que vivimos? ¿No quieren ser preservados de ser contados entre el número de los apóstatas de estos últimos días? Amado hermano, yo te pregunto, ¿estás siendo diligente en tu vida espiritual? ¿Te ves a ti mismo como alguien que no pertenece a este mundo? ¿O es que acaso te pareces tanto al mundo que es difícil identificar que seas creyente? ¿Respondes igual que el mundo? ¿Hablas igual que el mundo? ¿Reaccionas igual que el mundo? ¿Buscas los goces que tiene este mundo? ¿Persigues el mismo humo que este mundo persigue? ¿O es evidente que en ti hay una esperanza diferente? Debemos vivir en santidad, primeramente para la gloria de Dios, pero también para el testimonio del Evangelio entre los no creyentes. Así que, como dije al principio, el cristiano como extranjero en este mundo debe vivir de una manera completamente diferente al mundo. Que el Señor nos ayude a vivir de tal manera que sea evidente que somos extranjeros y peregrinos. Amén. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias porque en tu misericordia tú nos has salvado y nos has hecho pertenecer a un nuevo pueblo, a una nación completamente diferente a la que encontramos en esta tierra. Nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestro anhelo no son iguales a los del mundo. Mi Dios, y si lo son, te pido que nos redargullas, que nos exhortes, que nos disciplines para que aprendamos a que no debemos conformarnos a este siglo, como decía Pablo en Romanos, sino que nuestras mentes sean transformadas por tu palabra. Pon en nosotros esa esperanza viva en la eternidad y no en esta tierra.
Que nuestra mayor preocupación sea vivir según los valores de tu reino. Glorificarte aunque duela, oh Dios. Aunque eso signifique perder nuestra vida, nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestros trabajos, nuestra reputación. Porque ya no somos de aquí, no queremos nada en este mundo. No nos queremos hacer tesoros aquí, donde todo perece, sino en el reino venidero, donde todo es eterno. Ayúdanos a vivir como peregrinos y extranjeros, para tu gloria y testimonio de los gentiles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.